vamos a comenzar hablando de Ecuador porque un motín en la cárcel de Machala dejó 14 muertos. Varios reclusos escaparon, pero fueron recapturados. Fabricio Lapo se encuentra en el lugar para ampliarnos la información. Efectivamente, a esta hora ya tenemos confirmados, son 14 las víctimas mortales del ataque armado suscitado al interior del Centro de Privación de Libertad de Varones de la ciudad de Machala. Según la policía, los privados de la libertad que se encontraban en el pabellón Zaruma y en la parte alta, que serían de los Lobos Box, habrían salido y interceptado a uno de los guías penitenciarios, que asimismo hirieron a 2 policías. Bueno, sí, a las 2 de la madrugada se escuchan unas detonaciones al interior, acuden los señores guías, personal policial. El momento que está ingresando al pabellón, le asesinan al señor guía, secuestran a los policías, hay policías que tienen disparos también. Después vienen las unidades élites, al ingresar ven 14 personas asesinadas, hay 14 heridos, y a la vez también se habían dado la fuga, tenemos 13 recapturados. Los pabellones de que ingresan victimales son de los choneros y de los lobos. Es un enfrentamiento que se dieron entre ellos. 200 uniformados tomaron el control del centro penitenciario aquí en la ciudad de Machala, que retomó la calma. Asimismo, los 14 heridos fueron llevados hasta el Hospital Teófilo Dávila de Machala y a diferentes casas de salud para que sean atendidos. Aquí, en los exteriores, se encuentran los familiares en espera para identificar a sus víctimas, quienes se encontraban en el pabellón de cuarentena. Esta es la información generada desde Machala. Muchas gracias por esa información. Bueno, es un tema sumamente preocupante. Machala es la capital de la provincia del Oro, en la frontera con el Perú. Es el segundo puerto más importante de Ecuador y, lógicamente, este incidente no es el primero que ocurre en la cárcel de Machala. Hace solamente unos meses hubo un motín similar, tomaron la cárcel, incluso las fuerzas del orden tuvieron que hacer un forado con un explosivo para poder entrar, tomar control del lugar, y eso nos muestra cómo tienen control estas bandas criminales dentro de las mismas cárceles. Este motín fue planeado por la banda de los Lobos Box dentro de la prisión de Machala. Estiman que esa banda de los Lobos tiene cerca de 8.000 miembros en cárceles en diferentes puntos del país. Pero uno de esos internos se hace el enfermo, hace pasar que está enfermo, se acerca a un guardia de seguridad, lo atacan, lo asesinan, y ahí es donde ellos se dirigen a un pabellón donde se encontraban los choneros. Y ahí se desata este enfrentamiento, esta masacre. Hasta el momento no se ha recuperado el control en la prisión de Machala. Estiman que probablemente tengan en su poder a 6 custodios que están secuestrados en ese momento. O sea, todavía eso no se ha podido confirmar. Pero lógicamente muestra cómo la violencia de estas bandas criminales trasciende las calles. O sea, ellos tienen el control en las prisiones y es una tarea sumamente compleja para el gobierno de Daniel Noboa y también para los países en frontera. Tenemos una frontera común con Ecuador y hemos informado varias veces cómo diferentes estudios demuestran que estas organizaciones criminales han tomado el control de narcotráfico, de la minería ilegal en la frontera con Perú y también en la frontera con Colombia. Por supuesto, y el tema cárceles sigue siendo prioritario. Aquí estamos hablando de construir el frontón, o por lo menos estaban hablando de la primera piedra, pero ¿cómo está el control en las cárceles? ¿Cómo están organizados? ¿Realmente hay control desde la autoridad? ¿O vemos en menor escala, pero con preocupación, que también se pueden dar de pronto pugnas y motines como este que se ha vivido en Machala, ¿no? Así es. De hecho, uno de los policías que está en el tema penitenciario en Ecuador, él revelaba que no sabían cómo es que estos reclusos pudieron salir todos. O sea, claro, se acercó este custodio, pero este reo aparentemente estaba en un lugar donde no debía estar. O sea, esto ha sido durante la madrugada. Lógicamente, sale uno y luego cómo empiezan a salir todos los demás, toman armas y luego se dirigen hacia otro pabellón. O sea, ha sido una vulneración del sistema de seguridad que ha tenido varias etapas. Y claro, hasta ahora todo eso es un misterio porque todavía no se sabe si han recuperado el control o si realmente tienen secuestrados a varios funcionarios penitenciarios. Por supuesto, y ese es el peligro y el riesgo. Acá en Perú, cuando se han escapado presos, nadie los encuentra, nadie los busca, prácticamente salen con la llave en mano y luego te dicen desde la autoridad que cuida las cárceles es que nosotros no manejamos armas. Nosotros, entonces, frente
a un motín, frente a una reyerta, frente a delincuentes que muchas veces están conectados con el exterior y armados, ¿cómo se podría defender un trabajador penitenciario? Exacto. Yo creo que aquí lo más grave es, al margen del control que pueden tener en las prisiones, es que esto ocurre en una provincia que es limítrofe con el Perú, o sea, en la provincia del Oro. O sea, en el paso de la frontera se ha demostrado cómo los lobos, los choneros, los hidrones tienen diferentes actividades criminales dentro de nuestro territorio. Pero no vemos a ninguna autoridad que hable al respecto o que diga que hay un trabajo coordinado con la policía o con las autoridades ecuatorianas o colombianas para acusar información, etc. O sea, aquí nadie dice nada, mucho menos las autoridades de esa zona fronteriza. O sea, no dicen nada. Y con alguna oportunidad hemos escuchado a algún alcalde o algún regidor desde la zona norte de nuestro país decir que sí, los choneros están en el Perú, sí, los lobos entran y salen por la frontera. Desde la autoridad no nos dicen nada. Por otro lado, el tráfico de armas, el tráfico de explosivos. Muchas veces desde Ecuador aseguran que hay armamento que les llega por parte del Perú. ¿Cómo vamos en ese tema? Estamos trabajando para evitar que nuestra frontera, especialmente norte, sea una coladera. Así es. Es más, han detectado armamento que sale de Perú, llega a Colombia. Recordemos que el arma con la que asesinaron al periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio había salido del Perú. Han encontrado explosivos incautados en Colombia que habían salido del Perú. Justamente, días después, hubo una ola de atentados perpetrados por las disidencias en diferentes puntos de Ecuador. Y encontraron que los explosivos habían salido del Perú. Ahora, ¿qué autoridad se dio cuenta? O sea, nadie se da cuenta, los explosivos se entran y salen, las armas se entran y salen. Nadie sabe, o sea, nadie se da cuenta nunca nada. Y eso es lo grave, que incluso a partir de que la noticia salta en el extranjero, no asumen una reacción y una respuesta, ¿no?